Muy buenas a todas las personas que ven este video. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco acerca de la valoración de servicios ecosistémicos. En este caso, vamos a hablar en específico del método de costo de viaje, el cual estará sustentado por mi compañero Carlos Andrés Contreras Rojas y mi persona Alfredo José Vargas. En este orden de ideas, pues tenemos que entender o trasladarnos hacia lo que es la valoración de servicios ecosistémicos. La forma en la que nosotros podemos ver representado el valor real que tiene algún tipo de ecosistema en relación a una actividad económica o una actividad que se quiera desarrollar. Entonces, pensemos por un momento sobre la pregunta problema. Si la entrada de un parque nacional es gratuita, ¿quiere decir entonces que el precio del mercado sea cero? Pues quiere decir específicamente, de acuerdo a los criterios de valoración ecosistémica, que no. ¿Por qué? Porque se deben estimar o se debe dejar de ver simplemente el ecosistema como un paisaje bonito y tiene que empezarse a ver como un activo económico desde el punto de vista de la valoración. Entonces ahí es donde entramos a mirar algunos componentes que nos permiten a nosotros de una u otra forma pues hacer la estimación de esa valoración de los ecosistemas. En este caso pues tenemos el costo real, que vendría a ser el valor del ecosistema que no se encuentra en la entrada, sino en la gente que se encuentra dispuesta a llegar allí, en el dinero que se consume para poder viajar, la gasolina que gasta, los peajes que gasta, la comida, para poder llegar hasta el sitio que le presta ese servicio ecosistémico. También las preferencias reveladas. No preguntamos cuánto se valora un sitio, sino que observamos su comportamiento y la acción que revela su verdadero valor. Y su valor en lo que tiene que ver con la recreación, que es el esfuerzo económico que hace un turista para poder trasladarse hacia el sitio que le presta ese servicio ecosistémico. Para el desarrollo del método de costo de viaje, pues consta de varios pasos, entre los cuales se realiza el primero, que sería una encuesta o la recolección de los datos directamente con el visitante. Entonces, se va directamente al sitio en donde pues se desarrollan las actividades turísticas, en este caso del parque natural, en donde se tienen que hacer algunas preguntas que son clave. ¿De dónde vienen? Necesario para calcular la distancia recorrida desde el lugar de origen hasta el sitio del desarrollo de la actividad. ¿Cuánto dinero se gastaron, como en gasolina, peajes, alimentación? ¿Y cuánto tiempo tardaron para poder trasladarse desde el punto A hasta el lugar donde querían llegar? Una vez tenemos pues el desarrollo de esas encuestas, pues lo que realizamos es el paso número 2, que habla de la zonificación, en la que podemos ver que la distancia a la que se encuentran es inversamente proporcional a la cantidad de visitas que desarrollan las personas. Entonces vamos a tener los casos en donde una persona que sea muy cercana a la zona donde se prestan los servicios ecosistémicos, pues entonces va a tener una mayor cantidad de visitas. Y una persona que viva relativamente a una distancia moderada, pues también va a tener una cantidad de visitas moderadas, pero a una persona que se encuentre muy lejos, pues se le va a hacer mucho más caro y por lo tanto va a tener muy pocas visitas hacia el sitio donde se presta el servicio ecosistémico. Por último, lo que se hace en el paso número 3 es el modelo matemático, en donde se tienen en cuenta varios factores. Uno, la cantidad de visitas desde la zona, el costo de viaje, que vendría a ser pues el cálculo estimado de acuerdo a todos los costos que tuvo relacionados con el viaje, alimentación, peajes y demás. Las variables socioeconómicas, que pues esto es uno de los componentes más importantes que incluye, pues este componente lo que evalúa es básicamente el nivel de ingresos y de educación que tiene cada una de las personas para tratar de equilibrar la balanza en cuanto al tema de que las personas con mayor ingreso y mejor nivel educativo pues tienen mayor facilidad o mayores probabilidades de poder hacer esos gastos en recreación desde ese punto de vista. Entonces, pues finalmente lo que obtenemos pues es una gráfica en donde podemos ver lo que viene a ser una curva de demanda, ¿sí? Una curva de demanda hacia el sitio, en donde vamos a tener en la parte de abajo de la curva el costo real pagado por cada una de las personas
y lo que se encuentra dentro del área amarilla en este caso vendría a representar o a cuantificar el verdadero valor económico total del servicio ecosistémico en cuanto a recreación para ese grupo ese grupo de sociedad que nosotros estamos evaluando. Entonces, pues les dejo a Carlos para que termine de complementar las observaciones relacionadas con el método. La aplicación del método de costo de viaje tiene unas ventajas y unas desventajas. Primero, es un método indirecto, ¿no? Entonces, como método indirecto tiene bastantes limitantes. Entre ellos, uno de los que a mí me parece, o de hecho es relevante mencionar, es la determinación del tiempo, ¿no? Entonces, la determinación del tiempo es uno de los limitantes principales dentro de dicha valoración. No cogimos uno de los métodos que ya teníamos conocimiento ampliamente antes, o sea, sí, tiene antecedentes ya claramente marcados, sino buscamos uno de los cuales no teníamos mucho conocimiento precisamente para evaluar cuáles eran sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ¿por qué a través de este método podemos establecer una evaluación del impacto? ¿Por qué podemos utilizarlo en proyectos para establecer el verdadero costo ecosistémico que nos ofrece un cierto territorio? Entonces, ahí tenemos que mirar, es que tenemos que también tener en cuenta unas limitantes que nos impiden ver adecuadamente la valoración de ese terreno. No es lo mismo la población local o lo que le costaría, entre comillas, a la población local un servicio, dado que los costos de viaje ahí serían más limitados a lo que cuesta a una persona que viaja desde el extranjero. Entonces estaría haciendo una subvaloración de los servicios que ofrecen a los locales, cuando en realidad, pues, los servicios de recreación y de disfrute natural o de abastecimiento ligados a ese ecosistema, pues también son importantes. Entonces, hay una clara exclusión de valores. Eso me parece uno de los limitantes principales. O sea, otro limitante que tiene es que también tampoco evalúa cuando hay unos viajes intermedios, es decir, solo establece el costo del viaje del punto A al B, entre una ciudad y el respectivo ecosistema o parque natural o en general el punto que queremos valorar. Pero, ¿qué pasa cuando usted no va solo a ese punto, sino hizo un viaje y en ese viaje visitó 12 puntos? Entonces, ahí hay una subvaloración en el valor real del servicio ecosistémico que nos ofrece, a diferencia de otros métodos, ¿sí? que nos, como el eónico o como otro tipo de metodologías que nos permiten establecer cuánto nos cuesta recuperar ese sistema o ese servicio ecosistémico si se llega a perder. Este no nos da esa posibilidad. Lo que nos permite es claramente, al ser un método indirecto, establecer un valor estimado de ese servicio basado como en el costo oportunidad, en cuánto nos costó viajar desde cierto punto hasta ahí y cuánto está usted dispuesto a pagar por el disfrute de ese escenario. Entonces, eso es muy importante como entrarlo a interiorizar para mirar a ver qué posibilidades hay de aplicación real sobre los territorios en los cuales tenemos. Entonces, los espacios tienen que dejar de ser vistos solo como, ay, mire, este es un sitio bonito. No, no. ¿Qué nos puede ofrecer ese sitio y por qué la gente está dispuesta a pagar tanto para venirse de Medellín a visitar unas cascadas? ¿Sí? En el Apaporis, un ejemplo. Pues, ¿cuál es el costo real de ese escenario? Pero eso no tiene que ver con los servicios de abastecimiento, no, se está ligando nada más con los costos asociados o con los costos directos que implica llegar al sitio, el costo de avión, el de hospedaje, el económico tangible. Entonces, eso es importante para la planificación del territorio, ¿sí? Y para el establecimiento de una política pública, porque a través de ello podemos decir, bueno, esto me cuesta tanto, entonces están dispuestos a pagarlo, entonces voy a invertir en mantener este escenario de una mejor forma. Entonces, ¿cuáles son mis escenarios de protección? Entonces, acá lo que vemos es que el modelo o el método de costo de viaje nos permite a través de un manejo estadístico determinar cuál es el valor de ese punto, cuál es el valor estratégico de ese punto. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de encuestas, a través de revisión de ingresos. Entonces, en sitios como parques nacionales, en los cuales el ingreso está regulado, podemos mirar el número de personas que ingresan
y lugar de destino, y el lugar de origen de donde proceden esas personas para establecer la distancia que está establecida hacia el punto. La misma, pues eso es parte de la zonificación. Con el modelo que mostró Alfredo, lo que vamos a determinar es una curva de demanda. Entonces, ¿y cuál es ese valor total excedente que nos permite valorar el ecosistema o el servicio ecosistémico ofrecido por el territorio? Entonces, pasamos de decir, este sitio es bonito, ¿sí? A decir, esto es un activo económico. Pero ahí es algo que para coger con pinzas y es en el punto en el que un ecosistema se le da una apreciación económica, ¿sí? Pasa a tener otro tipo de atractivo, ¿no? Y ese interés pasa a ser esto me genera un rédito o me genera un beneficio. Entonces, sí, es bueno, es importante, pero no se debe solo únicamente llevar hacia allá, sino a la posibilidad de establecer una cogobernanza con los distintos actores involucrados en este ecosistema. Y esa cogobernanza implica también una corresponsabilidad sobre el cuidado y protección. Es una muy buena forma de establecer una valoración, sobre todo en sitios aislados, por ejemplo, que el costo de viaje es muy alto y uno puede permitir decir, con esto puedo conservar, entonces le puedo dar un valor real a ese punto. Pero tiene bastantes limitantes en cuanto a los viajes multipropósito, en cuanto a la exclusión de valores. O sea, este tipo de cosas lo que nos permite es más establecer estrategias complementarias de conservación. Y es importante para las mismas, para definir cuándo, cómo y con quién las empezamos a aplicar, porque eso es una parte muy importante. Saber que cuando le damos un valor, ¿sí? Valoramos algo, también podemos cuidarlo de mejor manera. Y es eso, la apropiación sobre el territorio y el cuidado que se le dé sobre el mismo, independiente que la herramienta tenga limitantes.